Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos aquí y sobre todo pues en esta oportunidad que estamos dando inicio a esta nueva faceta de la doctrina denominada doctrina avanzada. Realmente yo creo que toda la doctrina al final es doctrina básica, pero sí hay niveles en cuanto a eso y creo que algunos temas tienen que ser fundamento de otros y por eso pues a esta faceta de la doctrina le llamamos doctrina avanzada. Nuestro anhelo es que usted pueda ser bendecido, pero sobre todo instruido en los principios fundamentales de la palabra del Señor, para que de esa forma nosotros vayamos caminando en este tiempo donde nos ha tocado vivir, donde vemos, hermano, tanto, pero tanto surgir de diferentes doctrinas que tenemos que estar muy bien establecidos. La Biblia dice que si los cimientos son quitados, ¿qué será del justo? Así que nosotros necesitamos los cimientos de la palabra y esos cimientos se llaman doctrina. Y esa doctrina es la que nos va a sostener en el tiempo final. Recuérdese que la misma palabra del Señor nos enseña en el último tiempo, muchos teniendo comezón de oír, acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que le pedimos al Señor que Él nos ayude, nos enseñe, nos instruye, nos capacite, para que nosotros podamos realmente ser ministrados en la palabra del Señor. Señor es un Dios de misericordia, es un Dios bueno, es un Dios maravilloso y que día con día nosotros necesitamos entonces caminar en pos de esa doctrina. Vamos a orar entonces para dar inicio a este primer estudio. Y le pedimos al Señor que Él se manifieste de una manera especial. Padre, gracias te damos, trae sobre nosotros un espíritu de enseñanza, de instrucción, de capacitación, Señor, para que nosotros podamos realmente, Señor, recibir las ministraciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Hay, Señor, tantas ministraciones que tú quieres hacer con nuestra vida para que nosotros seamos guardados del tropiezo, para que seamos librados precisamente de eso. En el nombre de Jesús yo te estoy solicitando, te estoy pidiendo, por favor, tu ayuda, tu bendición, tu misericordia sobre nuestra vida. En el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo, Padre, te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este primer estudio, hermano, quisiera empezarle diciendo que en el Antiguo Testamento Dios estableció lo que se conocen como las fiestas solemnes, según el calendario que tenía el Señor establecido para el pueblo de Israel. Y eran reuniones donde Dios convocaba precisamente a todo el pueblo, eran convocaciones santas, donde Dios reunía a todo el pueblo y su propósito realmente es que pues en esa fiesta el pueblo no hiciera ningún tipo de actividad, eran convocaciones donde se suspendía todo tipo de trabajo, con el propósito de que el pueblo se pudiera, por supuesto, alegrar, pero que se dedicara realmente a la celebración de aquella fiesta. Fiesta no en el sentido secular que se conocen, era una celebración indudablemente, pero ese tipo de celebración tenía sus características dependiendo del tipo de fiesta que se estuviera celebrando. Y sobre todo la alegría que venía al pueblo estaba motivada precisamente, hermano, por todas aquellas bendiciones que habían recibido de parte del Señor. Lamentablemente, hoy en día, eso voy a ponerle una pausa, lo que dije lamentablemente hoy en día. Ahorita regreso. Solamente quisiera decirle lo siguiente. Esas eran fiestas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Fiestas definitivamente donde Dios llamaba al pueblo a la búsqueda. No eran fiestas de desórdenes, sino eran fiestas dentro del orden de Dios. Regreso a lo que le puse pausa. Lamentablemente hoy en día, hermano, vemos que se han introducido una serie de fiestas
en la iglesia, porque no nos interesa las fiestas que están fuera de la iglesia. Por supuesto nos interesa conocerlas, pero no nos interesa si no son parte de la iglesia. Pero lamentablemente, pues estas fiestas sí se han involucrado dentro de la iglesia, de tal manera, hermano, que esas fiestas tienen una apariencia de tener cierta relación o cierta dedicación hacia Dios, pero que realmente cuando nosotros vemos no tienen ningún fundamento bíblico todas estas fiestas, sino que solamente han sido tradiciones que se han introducido dentro del pueblo del Señor y que están realmente contaminando al pueblo de Dios. Así que pues nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios sí quiere que celebremos, hermano, y cómo debemos de celebrarlo, ¿verdad? Y pues queremos a través de este estudio poder ver algunas de esas fiestas, ¿verdad? No todas, porque son muchas las fiestas que hay, pero sí algunas de ellas vamos a ver. Entonces queremos leer un par de versículos aquí, hermano, que serían, de alguna manera, serían antagónicos a estos dos versos, ¿verdad? Porque en primer lugar, pues Levítico capítulo 23, versículo 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Y entonces ahí ya cuando usted ve del versículo 5 en adelante empieza a citar las diferentes fiestas que Dios tenía establecidos, que por lo menos eran 7 fiestas las que Dios tenía establecidas, pero que eran 3 las que eran inamovibles. Esto es como el bautismo, que son 7 facetas del bautismo, pero que son 3 que son indispensables, ¿verdad? Entonces, por eso se decía 3 veces subirá todo varón delante del Señor. Entonces, estas eran las fiestas. Ahí yo no le puse los siguientes versos porque ahí están descritas, usted las puede ver y de hecho que las vamos a citar en un momento, ¿verdad? Luego, Marcos capítulo 7, versículo 13, dice: invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Entonces, eso quiere decir, hermano, que muchas veces la tradición que se ha involucrado, que se ha infiltrado dentro del pueblo del Señor con celebraciones de fiestas que no provienen de parte del Señor, lo que viene a hacer es invalidar la palabra de Dios, invalidar, la cual habéis transmitido, dice, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Entonces, esta era una confrontación que el Señor le estaba haciendo a los judíos, hermano, a los israelitas, porque sus tradiciones invalidaban realmente la palabra del Señor. Entonces yo creo que es importantísimo el hecho que nosotros podamos tener claro con relación a que toda festividad que nosotros vamos a celebrar, entre comillas, para adorar a Dios, tendríamos que tener la claridad que no sea una tradición que se ha involucrado y que de esta manera se esté invalidando la palabra. Entonces el tema que yo quisiera abordar juntamente con ustedes son las fiestas paganas. Vamos a citar versículos de la Biblia, por supuesto, hermano, pero hay algunas fiestas que no están descritas como tales en la Biblia, sino que vamos a citar los versos que hay ciertas prohibiciones de cosas para que nosotros estemos claros. Pero la mayoría de estas fiestas, no, como le digo, no están descritas como tales, sino el concepto general está descrito en la palabra como una prohibición, ¿verdad? Entonces es muy importante que también tengamos claro que vamos a estar leyendo varios párrafos, hermano, para describir lo que son este tipo de fiestas, ¿verdad? No es como en el caso de otro tipo de estudios que son más versículos de la palabra y aquí hay bastante información que necesitamos nosotros trasladarle para que usted tenga el conocimiento. Esa información no le va a dar formación, pero sí es información importante para evitar una deformación en nuestras vidas espirituales. Así que, hermano, avancemos. Mire, la palabra fiesta se traduce de la palabra hebrea moade, ¿verdad? Que viene de la concordancia Strong, el número 4150, y que significa propiamente una cita, es decir, una cita con Dios, o un tiempo fijo o una estación, es más o menos como decir un tiempo kairos, ¿verdad? Y específicamente una fiesta. Es decir, estos son los conceptos generales que se dan de la palabra fiesta. Entonces, cuando hablamos de una fiesta, estamos hablando de una cita, de un tiempo fijo o una estación, o de una fiesta en sí misma. Ahora, veamos los tipos de fiestas que hay.
Aquí no vamos a hablar de las fiestas de Dios solamente, sino todos los tipos de fiestas que hay. Entonces quisiera que pudiéramos ver, por ejemplo, están las fiestas seculares o fiestas humanas, que estas no son fiestas propiamente prohibidas, hermano, por la palabra del Señor, no están prohibidas, pero que sí tenemos que saber que son fiestas seculares o humanas. Está cuando se celebra la independencia de un país, los aniversarios, sea de una iglesia, sea de aniversario de bodas, esas están permitidas de alguna manera, porque no están prohibidas, entonces están permitidas siempre y cuando estén dentro de los parámetros normales de un hijo de Dios, por supuesto, ¿verdad? No, entonces puedo celebrar mi aniversario con discoteca, con cerveza, no, dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Porque todas estas fiestas pueden hacerse de una manera correcta y de una manera incorrecta, ¿verdad? Es decir, aunque la fiesta no esté prohibida, pero se pueden hacer. Los cumpleaños y otro tipo de reuniones, esos entran, como le digo, dentro de lo que son las fiestas seculares o humanas. Fiestas religiosas o paganas. Dentro de ellas, solo describí aquí 3 porque son parte de las que vamos a analizar en un momentito. Está Carnaval, Halloween, la Navidad y otras más que vamos a ver ya en un momento, ¿verdad? Las fiestas de Dios para Israel. Esto es bien importante que tengamos claro. Las fiestas de Dios para Israel, que son proféticas para la iglesia. Proféticas, pero no significa que nosotros tengamos que respetar las fechas específicas donde se celebran, ¿verdad? Esas fiestas allá en Israel. Ahorita están celebrando, qué sé yo. No es así, solo voy a poner un ejemplo. Están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Antes nosotros también celebramos, solo que nosotros no literal, sino profético. No nos tenemos que apegar a los tiempos de ellos, sino que pueda hacer que dentro de la iglesia Dios ponga, no hacer exactamente una celebración, sino de un rema con relación a eso. A eso me refiero cuando digo proféticas. La fiesta de la Pascua, nosotros no celebramos la Pascua porque no somos judíos, lo que celebramos es la Santa Cena, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. Hermano, la fiesta de Pentecostés ya sucedió cuando el Espíritu Santo fue derramado allá en el aposento alto. Entonces nosotros no celebramos la fiesta. Claro, en un momento Dios nos puede poner a celebrar ese tipo de fiestas, pero no en un tiempo específico, sino que un rema que Dios dé para poder hacerlo, ¿verdad? Eso es importante dejarlo bien claro. Las fiestas de Dios para la iglesia, la fiesta del arrepentimiento, la fiesta de la misericordia, la fiesta de la reconciliación, son fiestas que tienen su fundamento bíblico, hermano. Por ejemplo, la fiesta del arrepentimiento, el hijo pródigo regresando a la casa, ¿verdad? Ahí podríamos poner la fiesta, hermano, cuando encontraron a la oveja perdida, la fiesta de la misericordia, la fiesta cuando encontraron la dracma, ¿verdad? Y el hijo pródigo regresando, la reconciliación, solo por decir algo, ¿verdad? Que son fiestas, pero que no son fiestas en una fecha definida, sino que puede ser en cualquier fecha que Dios dé un lineamiento para poder hacerlo. Y luego la fiesta de Dios para la novia, que recuérdese que no es lo mismo la iglesia que la novia, hermano, que son las fiestas de las bodas del Cordero. Entonces, aquí podríamos encerrar, entre estos 5 grupos, podríamos encerrar la mayoría de fiestas, hermano, a nivel general, no forzosamente las fiestas de Dios, sino que todas las fiestas que se pueden celebrar, ¿verdad? Y ya, otras más que tal vez ya son particulares, ¿verdad? Que no tienen nada que ver aquí. Ok. Veamos lo que son las fiestas solemnes, ¿verdad? Porque aunque el tema son las fiestas paganas, sí es importante que veamos las fiestas solemnes que se celebran, hermano, en Israel, ¿verdad? Estas son específicamente para Israel, ¿verdad? Entonces veámoslo aquí. Fiestas solemnes para Israel, y le puse aquí proféticas para la iglesia. Entonces, yo aquí le planteé este cuadrito, hermano, con todas las fiestas. Aquí en la primera columna está el nombre y duración de la fiesta. Luego la siguiente columna, las fechas hebreas y equivalentes en el tiempo actual. El motivo de la celebración y la importancia de la fiesta. Por decir algo, hermano, la fiesta de la Pascua, vamos a ponerlo aquí con un colorcito rojo, ¿verdad? La fiesta de la Pascua. Entonces, esta fiesta de la Pascua se celebraba un solo día, según Levítico capítulo 23, versículo 5. ¿En qué fecha se celebraba? El 14 de Nisan o Abib, que corresponde a marzo o abril. Dentro de esas fechas, porque, hermano, siempre es, en cada año puede ser diferente fecha, ¿verdad? Pero dentro de abril y marzo y abril siempre
siempre se celebra. El motivo de la fiesta, la salvación de los primogénitos y la liberación de la esclavitud. Y la importancia de la fiesta, liberación que venía de parte del Señor. Así, hermano, cada una de las fiestas. Los panes sin levadura eran 7 días, según Levítico 23, 6, 8. Hermano, se celebraba del 15 al 21 de Nisan o Abril, marzo o abril. Se celebraba, hermano, el motivo de la fiesta era el éxodo, la salida de la tierra de Egipto, hermano, el abandono de la antigua vida y el inicio de la novedad de vida. Así. Luego las primicias era un día, Levítico 23, 9, 14, era la presentación de los primeros frutos delante del Señor. Se celebraba el 16 de Nisan, ¿verdad? Que también corresponde a la fecha de abril y mayo, marzo y abril, aquí no le puse, ¿verdad? Luego, hermano, eran las primeras cosechas de la cebada y ¿qué era la importancia de la fiesta? La provisión que venía de Dios. Pentecostés o fiesta de las semanas era un día, según Levítico 23, 15 al 22, se celebraba el 6 de Sivan, eran 7 semanas después de la fiesta de las primicias, hermano, ¿verdad? Era el final de la cosecha de la cebada y el principio de la cosecha del trigo. Y entonces aquí, ¿qué era la importancia de la fiesta? El gozo y el agradecimiento por la abundancia de la cosecha. La fiesta de las trompetas era el primero de Tibsri o Etani, hermano, o Etán. Y era esto que daba entre septiembre y octubre, era el comienzo, el motivo de la fiesta, el comienzo del 7º mes, el nuevo año civil. Y entonces aquí, hermano, ¿qué era lo que se celebraba? Gozo y agradecimiento a Dios, ¿verdad? En la fiesta de la expiación o el perdón, que era conocido como el Yom Kippur, hermano, que era el 10 de Tisri, ¿verdad? El 10 del 7º mes se celebraba, ¿verdad? Hermano, era la remoción del pecado, era el motivo de la fiesta, y la importancia era la restauración del compañerismo con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ese día, pues el sumo sacerdote, el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermano, a presentar las ofrendas por el pecado del pueblo, para que por un año el Señor les pudiera otorgar ese perdón. Luego la fiesta de la cosecha o tabernáculos, hermano, que es del 15 al 23 de Tisri, septiembre, octubre, protección de Dios y guía en el desierto, era el motivo de la fiesta y era la renovación del compromiso y confianza en su dirección y su protección. Así que estas a grandes rasgos, porque como le digo, el tema no es las fiestas solemnes, sino las fiestas paganas. Entonces, a grandes rasgos, este es hermano, la descripción de las 7 fiestas que se celebraban como fiestas solemnes para Israel y proféticas para la iglesia. Ok, avancemos. Veamos entonces las fiestas paganas, hermano, ¿verdad? Porque ese es el tema principal. Entonces, dentro de las fiestas paganas, hermano, entonces, mire, por eso le decía que aquí vamos a estar leyendo bastante, porque es importante no trasladárselas yo solamente con mis palabras, sino hay conceptos y hay cosas que es importante que las dejemos bien establecidas, y por eso preferí mejor dejarlas aquí en una diapositiva. Lo único que traté de hacer es que en una sola diapositiva puse bastante información, así que la letra quizá le aparezca a usted un poquito pequeña, pero en el nombre del Señor que la va a poder leer. Entonces, dice aquí, hermano, a través del paganismo, Satanás trata de imitar las celebraciones que Dios ha ordenado. O sea, recuérdese que el diablo es un imitador. Entonces, a través de las celebraciones y del paganismo, él va a tratar de imitar todas aquellas fiestas que el Señor ha ordenado, originando fiestas que se han convertido en tradiciones y costumbres que son abominación al Señor. Mire, hermano, es muy importante, lamentablemente, como muchas de estas fiestas paganas se celebran desde tiempos muy, muy remotos, entonces las personas dicen, pero si siempre se ha celebrado, sí, pero el hecho de que siempre se ha celebrado no significa que sea correcto. Entonces esto es muy importante. Estas fiestas consisten en un conjunto de actividades, fíjese, actividades, ritos, alimentos, bebidas, vestimentas, comportamientos que vienen dictados por tradiciones, modas o imitaciones, cuya finalidad es desviar el propósito original que es en honor al Señor. Es decir, esas fiestas que eran en honor al Señor, hermano, se tergiversaron y entonces se les dio
Se les dio un giro totalmente distinto fuera de lo que está establecido en la palabra del Señor, y eso trajo como consecuencia entonces, hermano, que hoy se estén infiltrando dentro de la iglesia y que se hagan celebraciones de este tipo de fiestas, pero que realmente no nacieron en el Señor, hermano, sino que nacieron realmente en el paganismo. Estas celebraciones provocan una conducta desordenada, borracheras, orgías, idolatrías, etcétera. Incluso hay algunas que con apariencia de cristianas llevan perdición al pueblo del Señor. Así que, hermanos, nos debemos de cuidar de la celebración de fiestas. Por eso, hermano, mire, no se trata de que como siempre se ha celebrado o así yo en mi casa siempre lo hicieron. Sí, tal vez siempre lo hicieron, pero si usted lo que busca es agradar a Dios, y recuérdese que los que agradan a Dios son los que al final de cuentas son los que van a ser arrebatados, entonces, hermano, yo creo que para mí no es ningún problema decir: Señor, yo te amo, yo no quiero desagradarte con eso, no quiero deshonrarte, así que en el nombre del Señor yo no voy a celebrar más esta fiesta. Ok, fíjese que aquí hay algo bien importante. La palabra tradición es traducida del griego paradosis, tradición. ¿Por qué estamos viendo la palabra tradición? Porque estas fiestas se introdujeron como una tradición, que quiere decir transmisión, especialmente de la ley judía, enseñanza, instrucción, doctrina. Viene del número de la concordancia 3862 del griego. Esta palabra es derivada de paradidomi, del número de concordancia Strong 3860, que aparte de su significado anterior también quiere decir rendirse, es decir, una tradición, rendirse a, dar, ceder, encarcelar, poner preso o someterse. Es decir, que una tradición tiene como función someter a aquellos a esa serie de ritos, de actividades, de vestimentas, de comidas, de todo eso, hermano, envolver a las personas y encarcelarlas, ponerlos presos. Se infiere entonces que cuando el mundo nos dicta comportamientos y estilos de vida, podrían estarnos encarcelando, poniéndonos ataduras en forma de ordenanzas o decretos contrarios a la ley divina, pues Jesús vino realmente para hacernos libres. El Señor vino para hacernos libres, pero que a través de las tradiciones, hermano, el enemigo está tratando de atar, de crear esas ataduras, esa dependencia a ese tipo de actividades cuando realmente no provienen de parte del Señor. Mire lo que dice la Escritura con relación a lo que vino a hacer el Señor. Así que si el Hijo, Cristo, os hace libres, seréis realmente libres. Entonces no podemos dejarnos esclavizar, hermano, no podemos permitir que el enemigo nos esclavice, nos encarcele, nos ponga presos a través de tradiciones y a través de costumbres, hermano, que no nacieron ni empezaron en Dios. Así que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Aquí hay algo bien importante. Estas letras que aparecen ahí son letras griegas, hermano, de donde viene la palabra tradición, que es la palabra paradosis. Ahí medio se logra entender, ¿verdad? Paradosis. Esa palabra, usted sabe que las letras en el idioma hebreo y griego tienen un valor numérico. Y es muy curioso que la palabra tradición, cuando usted le pone aquí abajo, están los números, hermano, los números que le corresponden a cada letra, ¿verdad? Cuando usted suma esto, hermano, es muy curioso que esta palabra tenga un valor numérico de 666, perdóneme, pero ya con eso a mí ya me da desconfianza cualquier tipo de tradición, hermano, que no esté fundamentada en el Señor, que no esté fundamentada en la palabra de Dios. Entonces eso crea desconfianza. Por el otro lado, hermano, esta palabra, paradosis, esta palabra aparece en el Nuevo Testamento 13 veces. Y mire, solo voy a regresar aquí. Este número es el número que representa, hermano, al anticristo. Y este número es el número que representa la rebelión. Entonces yo no sé si realmente nosotros no queremos, bueno, no nosotros, sino las personas no querrán entender realmente el significado de una tradición cuando aquí se nos está dando un mensaje tan, pero tan claro, hermano, con relación a esto que no podemos nosotros realmente darnos el lujo de desagradar a Dios, sino que al contrario debemos de buscar cómo agradar a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos. Ok, mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo número 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos
ancianos. Mire cuál era la preocupación de ellos, no el quebrantamiento de la palabra del Señor, sino el quebrantamiento de la tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Aunque esta no era una mala tradición, pero el concepto está dado aquí, ¿verdad? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. Es decir, la tradición ya está quebrantando el mandamiento de parte del Señor. Por eso es que los discípulos también quebrantan eso, ¿verdad? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. O sea, las tradiciones, hermano, invalidan, otra vez invalidan la palabra del Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, porque toda tradición, hermano, de los hombres es una tradición que va a invalidar la palabra del Señor. Así que mucho cuidado. Sigamos adelante. Mire lo que dice Gálatas capítulo número 1, versículo 14. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Es decir, Pablo mismo dice que él era celoso de las tradiciones de sus antepasados, pero cuando llegó al Señor, hermano, definitivamente el apóstol Pablo estimó todo aquello como basura, porque él quería alcanzar el conocimiento de Dios. Así que, hermano, esto es tremendo. Entonces entremos a ver algunas de las festividades específicas, hermano, ¿verdad? Recuérdese que si usted nació en una de esas fechas, usted está libre de todo eso porque el Señor ya lo hizo libre, ¿verdad? No hay ningún problema, pero lo que sí es importante es que la fecha que se celebra, o la fiesta, perdón, que se celebra en esa fecha, hermano, es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces veamos aquí, mire, el Día de Reyes. Esta tradición comenzó aparentemente en Egipto, es decir, no nació en la Biblia, aparentemente en Egipto y Arabia, en donde se acostumbraba llevar regalos a los reyes. Hasta la fecha esto continúa, ¿verdad? Y el uso actual se basa en la única mención que hay en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando se habla de los reyes magos, de la visita de los magos a Jesús, llevándole oro, incienso y mirra como regalos. Oro, el regalo otorgado a los reyes. Incienso era utilizado como signo de veneración en el altar de Dios. Y mirra utilizada en la preparación del cuerpo para su embalsamamiento tras la muerte. Entonces, esta festividad se comenzó a celebrar en el año 194 después de Cristo. Hermano, la iglesia del principio no la celebró, sino hasta en el año 194. Esta única mención en la Biblia no especifica cuántos eran ellos, es decir, cuántos reyes eran. Usted ve que la tradición ha dicho que son 13, hasta les han puesto nombres, pero ¿de dónde si la Biblia no relata eso? Hermano, esas son ya costumbres, tradiciones, hermano, infiltraciones del enemigo para desviar al pueblo del Señor. Dice, hermano, ni ellos ni sus nombres. En otros países es una fiesta principal que se celebra el 6 de enero. El 6 de enero, esa fecha por lo regular siempre está al principio del año, el 6 de enero, ¿verdad? Día de Reyes, dándole regalos a todos, especialmente a los niños, y en ningún lado de la Biblia se nos ordena que haya que celebrarla. Es decir, esta es una festividad, hermano, que no nació en la Biblia, no se dice nada de ella, y por lo mismo, pues no podemos nosotros estarla celebrando, no podemos nosotros caer en la celebración de esta festividad cuando nosotros sabemos positivamente que no es algo que provenga de parte del Señor. Así que esta es una festividad, hermano, que no tiene fundamento bíblico. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura a ver precisamente el único pasaje que nos habla, hermano, de esto, donde se fundamenta esta situación, es de después de nacer Jesús. En Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente
Esta versión la traduce magos de Oriente. Llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos llegaban a adorarle. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Esto estaba declarado en el Antiguo Testamento de lo que iba a suceder. Pero en primer lugar no dice que eran tres, ni dice, hermano, también los nombres de ellos, ¿verdad? Solo dice que iban a venir, y ya vamos a leer el pasaje que ahí, hermano, donde está descrito realmente la profecía de lo que iba a suceder en el nacimiento del Señor. Pero mire, aquí se habla de magos de Oriente. Ahora vamos a ver. La palabra magos ahí es precisamente esta palabra magos, pero significa científico. Perdón que aquí se me corrió el punto, ¿verdad? Científico oriental. Por eso hay versiones como la que le voy a citar que dice sabios de Oriente. No eran magos, eran sabios, porque el concepto de mago nos lleva a magia y la magia ya tiene que ver con cosas ocultas. No, estos eran sabios de Oriente, eran reyes, pero eran sabios de Oriente, eran científicos, era gente con conocimiento, hermano, de muchas cosas, y a ellos vieron la estrella, hermano, y siguieron, fueron guiados, hermano, por medio de esa estrella para llegar al Señor. Entonces, esta costumbre realmente no tiene ningún fundamento de la palabra. Ahora, Isaías capítulo 60, versículo 6, ahí cuando usted ya contextualiza todo, se da cuenta, hermano, y la mayoría de comentaristas pues coinciden que esto ahí está basado la visita de estos hombres, pero dice: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos ellos vendrán de Saba, traerán oro e incienso y traerán las buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Es decir, hermano, que estos eran los que venían como una forma de anunciadores, como más o menos como Juan el Bautista, ¿verdad, hermano? Que anunció el aparecimiento de Jesucristo ya en su ministerio terrenal, pero estos, hermano, eran como voceros de parte del Señor que traían, hermano, el anuncio. ¿Cuántos serían? Si aquí dice una multitud, eran multitudes, y traían oro e incienso, que fueron los regalos que le llevaron al Señor, y también, hermano, el anuncio de las buenas nuevas del nacimiento del Señor. Entonces, ¿dónde tiene fundamento esa palabra? Solamente en tradiciones, solamente en costumbres, solamente en ritos, hermano, que el enemigo ha tratado de infiltrar para contaminar precisamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Ok, avancemos. Carnaval. Esta es otra festividad, hermano, que la mayoría de personas no conocen realmente el trasfondo de esta festividad, y que es importantísimo que nosotros la veamos. El carnaval tiene su origen en fiestas paganas, como las del buey Apis e Isis en Egipto. Es decir, estas fiestas, hermano, no nacieron, hermano, ni siquiera nacieron en Israel, en Egipto. Las fiestas dionisíacas en Grecia, las bacanales y lupercales, hermano, romanas. Si usted se da cuenta, hermano, Egipto, griegas y romanas, nada que ver con Israel. O sea, bueno, claro que no porque algo nació en Israel forzosamente tiene que ser bueno, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que han nacido en Israel, no forzosamente. Estas fiestas fueron dedicadas a dioses paganos. Fíjese, estas tres fiestas, hermano, fueron dedicadas a dioses paganos: el dios Baco, Dionisio, dios griego de la vida desordenada y las borracheras. Imagínense, hermano. De ahí provienen esas festividades, pero ahí va a haber más ahora. El dios Eros, dios griego de la belleza masculina, del sexo, en latín Cupido, y el dios Pan. Pan no es aquí pan de comer, ¿verdad? Sino que es el dios Pan, que era un dios que era una especie de mezcla, ¿verdad? Que tenía cuerpo de hombre, si no estoy mal, y el rostro, las patas las tenía de macho cabrío, y bueno, era una mezcla ahí. En su momento hablamos un poquitito de eso. El dios Pan es dios griego de la música y de las orgías. Fíjese esto. Se celebra en febrero normalmente, ¿verdad? 40 días antes de la Pascua, y su nombre proviene del latín carmen levare, que quiere decir quitar la carne. Si fuera en el sentido espiritual, eso sería fabuloso, pero no tiene ningún sentido espiritual, porque eso sería una especie de circuncisión, ¿va? Y en muchos lugares se celebra durante los 3 días anteriores al miércoles de ceniza. Fíjese bien.
Ahora, fíjese, aquí es donde yo quiero que usted note lo siguiente. Esta celebración es una burla, puesto que el paganismo simula todos los vituperios que sufrió nuestro Señor Jesucristo, es decir, todo lo que le hicieron. Por eso es que se lanzan cosas, por eso es que se quiebran, hermano, cascarones y todo, porque eso está simulando, es una burla de lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Perdóneme, pero eso no puede ser motivo de burla. Y la Biblia nos habla de que en último tiempo se levantarán burladores de diferentes tipos, algunos diciendo dónde está la promesa de su venida, pero hay diferentes burladores en la palabra, los burladores del derramamiento del Espíritu. Bueno, hay varios, no voy a entrar en detalle de eso porque no es el propósito de este estudio. Pero entonces, hermano, ¿cómo vamos a estar celebrando una fiesta donde se está haciendo la burla de lo que le hicieron al Señor? Perdóneme, pero eso no tiene, para un cristiano no puede ser, hermano, algo que tenga razón de poder hacerlo, pero con miras a una diversión, es decir, todos los vituperios que sufrió el Señor, pero con miras a una diversión, que es una burla para los sufrimientos que a Él le tocó soportar. Tampoco no vamos a ser extremistas de ponernos a llorar, no, hermano, sabemos que Él murió y si en algún momento dado, pues Él hace algo y nosotros, pues amén, ¿verdad? Pero celebrar esto no tiene ningún hermano, ninguna razón. Todo esto tiene un trasfondo diabólico, pues en los adultos esta celebración se convierte en orgías, hermano, borracheras, fornicación. Mire, hermano, si usted mira los carnavales que se celebran, tal vez en nuestro país no son tan extremos como en otros, pero no significa que no se den este tipo de cosas, porque aquí mismo en la costa de nuestro país se celebra de una manera muy vulgar, diría yo, hermano, este tipo de situaciones, no digamos en otros países que son más liberales, ¿verdad? Una vez que sabemos el origen y la finalidad de esta celebración, debemos de apartarnos de ella, porque no fue establecida por Dios y va en contra de todo lo que Dios quiere que seamos. Nosotros como hijos suyos no podemos permitir, mucho menos participar en este escarnio, en esa burla al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué dice la palabra, hermano, a nivel general? Porque, como le digo, pues las fiestas no es que están descritas en la Biblia, pero Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, mire hermano, definitivamente yo creo que el Señor nos está abriendo los ojos para que nosotros podamos avanzar un poquitito y darnos cuenta que este tipo de celebración tiene su trasfondo. Fíjese que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos, tal vez, hermano, el hecho de que esto tenía un trasfondo en el sufrimiento del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros celebrando algo, hermano, que fue un sufrimiento para el Señor? No puede ser. No es agradable realmente a los ojos del Señor. Ok, continuemos. La famosa Semana Santa. Mire, hermano, esta es una de las festividades tremendas, ¿verdad? Que prácticamente es una semana, ¿verdad? Es una semana, imagínese usted. Aunque nosotros definitivamente como cristianos damos gracias y gloria a Dios por haber entregado a su Hijo unigénito para nuestra salvación, no hay base bíblica que nos ordene celebrar su muerte ni su resurrección, ¿verdad? En esa semana. Hermano, nosotros lo celebramos de otra manera, ya lo vamos a ver ahí, hermano, lo que está descrito, pero realmente en esa semana nosotros no podemos agarrar una semana y decir, en esta vamos a celebrar la muerte y resurrección. No, hermano, ¿verdad? Nada que ver. Y aún más viendo, hermano, realmente cómo se establece esta fiesta. Aunque pareciera tener un trasfondo espiritual en nuestro medio, esta celebración consiste en todo lo contrario a lo que Dios quiere, puesto que para empezar se concentra en idolatría, que sigue con borracheras, lujuria, desenfreno, y hermano, razón de más por la que no la debemos de celebrar. Entonces, imagínese usted que la mayoría de personas se van a una playa. Hermano, los más liberales se van a una playa, ¿verdad? Hermano, y a hacer todo tipo de estas cosas, ¿verdad? Borrachera, lujuria y desenfrenos. Otros que son más devotos, entre comillas, hermano, se quedan, pero hermano, haciéndole honor a los ídolos. Entonces, ¿cómo va a agradar eso a Dios? De ninguna manera eso va a ser agradable ante los ojos del Señor.
Fíjese, la tradición ha engañado a sus seguidores, hermano, pues a pesar de que en muchos pasajes de la Biblia Dios deja claro que la idolatría es abominación al Señor. Éxodo capítulo 20, hermano, Éxodo 34, Éxodo 17, Deuteronomio 4, 15, hermano, Deuteronomio 5, 7 al 9, Salmo 97, 7, Salmo 115, 3 al 7, Isaías 44, 9, Isaías 13, 44, 13 al 17, Isaías 46, 1, Isaías 46, de 5 a 7. Se continúa, hermano, a pesar de que hay tantos pasajes, y aquí no están todos, hay muchos más, hermano, a pesar de que esos pasajes son muy claros, se continúa con esta práctica, disfrazándola de muchas maneras, haciendo un mayor énfasis a la muerte de Cristo. Perdóneme, hermano, pero eso, hacer imágenes, y el Señor muy claro dijo que no se hicieran imágenes de nada, que estaba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo va a ser esto agradable a Dios cuando lo que se está haciendo es honor a la idolatría? Se está potencializando en esa semana la idolatría. Entonces, eso nunca, en ningún momento puede ser agradable ante los ojos del Señor. Mire lo que dice el Salmo 97, 6 y 7, hermano. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenlo a Él, solo a Dios, todos los dioses. Entonces van a ser avergonzados. La Biblia dice que semejantes a ellos son los que lo adoran, son los que lo hacen, son los que, hermano, Dios mío, no puede ser que la gente esté tan ciega. Bueno, definitivamente sí puede ser, porque la tradición, la idolatría, el paganismo, ese es su objetivo. Cegar el entendimiento de la gente para que no puedan llegar al conocimiento de Dios. Miremos algunas otras cositas aquí, hermanos. Esta festividad se celebra la semana previa a la llamada Pascua, que comienza con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Conocido. Se celebran ritos para conmemorar la pasión, supuestamente muerte y resurrección de Jesucristo. Tanto los católicos romanos como los ortodoxos llaman a la semana Semana Grande, porque en ella conmemoran las grandes acciones y sacrificios de Dios para redimir a la humanidad, entre comillas. En esta semana que se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo de una mala manera, ya que esa celebración la dejó el Señor establecida en las ordenanzas del bautismo en agua y la Santa Cena. La muerte y resurrección están claramente definidas, hermano. Cuando nosotros vamos al bautismo estamos muriendo y resucitando, y cuando vamos a la Santa Cena el pan tipifica la muerte y la copa representa la vida. Así que, hermano, ahí están representadas, la podemos ver aquí en la palabra del Señor, según Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces nosotros, hermano, participamos de su muerte en el bautismo y de su resurrección. Muerte en el momento de introducirnos al agua, resurrección en el momento de salir del agua. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a celebrar, y sobre todo haciendo tanto énfasis a la idolatría? ¿Por qué vamos a ser partícipes de una situación de esas? Yo espero que ningún hijo de Dios realmente, hermano, esté participando de ello. Y la otra ordenanza, que estas son las dos ordenanzas de donde se desprende todo lo demás en el Nuevo Testamento, hermano, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de celebrar, hermano, la muerte y resurrección del Señor? Cuando nos bautizamos y cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. Ahí estamos conmemorando, ahí estamos celebrando, ahí estamos proclamando la muerte del Señor. Y el Señor dice que se tiene que proclamar eso hasta que Él venga, hasta que Él aparezca. Hasta ahí va a desaparecer todo, hermano, realmente eso. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, estas festividades realmente no tienen ningún fundamento, ningún respaldo bíblico, solamente son festividades, hermano, y tradiciones que se han introducido en los diferentes tiempos, pero como fueron tiempos que no están dentro del tiempo de nuestra vida, sino que fueron tiempos muy remotos, entonces, hermano, nosotros creemos muchas veces, o nos han hecho creer tal vez, hermano, que realmente nacieron en Dios, cuando estas festividades
no nacieron en Dios. No importa que tengan un tinte aparentemente espiritual, son festividades que definitivamente no agradan al Señor para nada. Así que cuidémonos de eso, hermano, no seamos partícipes de este tipo de cosas. Mire, hermano, esa es una fiesta de idolatría y rituales paganos que Dios abomina. Definitivamente eso es una fiesta, hermano, de idolatría. Diríamos, es la fiesta máxima de la idolatría. La Semana Santa es la fiesta máxima, es la máxima expresión del enemigo para invitar a la gente a la idolatría. Y lamentablemente la gente se hace partícipe de eso, hermano. Pero bueno, el que no ha conocido al Señor no puede ser redarguido por el Espíritu Santo, a menos que el Señor decida realmente redarguirlo. Dios, en su grande misericordia, nos ha mostrado, nos ha enseñado este tipo de cosas para que nosotros no caigamos en ello y que este tipo de celebraciones no vengan, hermano, a perturbar y a contaminar al pueblo del Señor. Lamentablemente, creo que hay cristianos que todavía participan de eso, hermano. Yo por lo menos recuerdo a alguien que me comentó eso y que tuvo un trato de parte del Señor, por supuesto, pero que él me decía, me costó salir de aquello porque estaba arraigado totalmente. Además, dice, se tergiversan los días de su muerte y su resurrección. Fíjese bien, del Señor Jesús, porque se enseña que murió viernes a las 3 de la tarde y resucitó domingo de madrugada, es decir, domingo a las 6 a.m., lo cual son 39 horas. Hermano, perdóneme, ¿cuántos días estuvo el Señor en la tumba? ¿Cuántos días antes de resucitar? 3 días. Entonces hay un engaño aquí, hay una falsedad, hay una mentira. Hermano, el Señor no murió viernes ni resucitó domingo. El Señor murió miércoles y resucitó sábado. Eso pues lo hemos explicado, no es el motivo del estudio en este momento, así que no me voy a detener a eso, pero realmente, hermano, no es una fecha, ni siquiera está bien establecido, pero como la gente se le pone en una venda, no se da cuenta, hermano, realmente de eso. Así que realmente esta festividad de la Semana Santa, llamada así, que de santa no tiene nada, hermano, solo es un nombre, ¿verdad? Realmente lleva a mucha gente a cometer errores graves, desagradando a Dios, hermano, involucrándose en cosas que realmente no son o no nacieron en el corazón de Dios, y que definitivamente nosotros como hijos de Dios ya no debemos de ser partícipes. No, pero pobrecitos, que no, hermano, las cosas deben de ser como son. Es una fiesta, hermano, en honor a la idolatría, es un llamado a la idolatría, y Dios abomina los ídolos, así que nosotros no podemos ser partícipes de ellos. Fíjese que es un poco más de un día y medio que ellos dicen que el Señor murió, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que serían 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas. Es decir, que ellos solo ponen la mitad, ¿verdad? 36 horas sería la mitad. Ellos ponen un poquitito más de la mitad, pero realmente eso no es así. Así que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, verso 39. Porque respondiendo Él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días iba a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra? 3 días y 3 noches completos. Entonces, no puede ser, hermano, que el Señor haya muerto el día viernes, y no puede ser que haya resucitado el día domingo. Esas son invenciones y son cosas que se han infiltrado. Sobre todo, esta festividad nació más en la iglesia católica, y que hay ahí mucha falsedad en todas estas celebraciones. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para no caer, hermano, en creer que este tipo de festividades definitivamente iban a ser
parte de celebraciones. Estas son fiestas puramente paganas que desagradan al Señor en todas las cosas. Así que el Señor tenga misericordia. Muchas veces se les trata de dar a estas fiestas un poquito de tinte espiritual, pero realmente, hermano, es solamente para disfrazar lo que hay detrás de todo ello. Quisiera continuar porque quisiera hablarle de 7 fiestas en total, pero realmente el tiempo se nos ha avanzado y entonces vamos a partir este tema en 2 partes, ¿verdad? Para poder desarrollarlo de la mejor manera y no ir corriendo también, porque mi intención no es, hermano, correr en cada tema y darles un tipo de información, no, sino que cada uno de nosotros podamos, hermanos, realmente poder... ahí sí que extraer la mayor cantidad de instrucción, de enseñanza de parte del Señor, alguna de tipo informativo, pero que al final de cuentas yo creo que el Señor nos va a ayudar en ese sentido. Que Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración, hermano, pues continuamos la siguiente semana con la segunda parte de este tema, las fiestas paganas. Vamos a orar entonces, si usted me acompaña. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitamente porque nos permites poder transmitir a tu pueblo esta enseñanza, esta instrucción. Yo te pido por favor, papadito, que tú, Señor, siendo propicio a la vida de tus hijos, nos enseñes, nos capacites, nos instruyes, Señor, para que nosotros no caigamos en poder, Señor, invalidar tu palabra por una tradición, Señor. Ayúdanos, enséñanos tú, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a tus principios. Queremos agradarte en todo lo que hacemos, Padre, por amor a tu nombre. Bendícenos, Señor, de una manera muy especial y, Señor, danos el discernimiento de tu Espíritu Santo para no caer en las garras del enemigo. Te lo solicitamos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga entonces, hermanos amados. Esperamos verlos en el próximo estudio, la segunda parte de este tema, las fiestas paganas. Bendiciones para todos y estamos en contacto y nos vemos pronto. Amén. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.